Hola a todos, acá estoy nuevamente para describirles otra presentación, un nuevo aspecto de la crianza de bovinos, sobre todo lo referido a la ganadería de cría de nuestras zonas áridas, donde uno de los aspectos clave para poder, digamos, llevar una explotación con éxito es la presencia y la buena utilización del agua de bebida. Entonces vamos a hablar un poquito sobre de dónde proviene el agua que vamos a encontrar en la zona árida y semiárida argentina, cuál es la cantidad de agua, digamos, cuantificar un poco qué cantidad necesitamos para cantidad y calidad necesitamos para nuestros animales y ver cuáles son sus posibilidades de extracción y de su utilización en los distintos campos. Lo primero que tenemos que ver, lo vamos a ver rápidamente, es de dónde proviene el agua que podemos encontrar en los campos ganaderos de la zona árida. Y en este aspecto lo primero que tenemos que pensar es si el agua es confinada, si el agua es proveniente de la infiltración cordillerana o si es en cambio proveniente de las lluvias. Como ustedes saben, todo el cordón de la cordillera de los Andes tiene presencia de glaciares y de permafrost. Esto hace que durante el verano tengamos infiltración por el deshielo, y ese deshielo va alimentando distintas capas, digamos, distintos acuíferos en la zona hacia el este de la cordillera, y esos acuíferos pueden estar confinados por alguna capa arcillosa a distintas capas, distintas superficies, y eso puede hacer que puede generar la presencia de acuíferos, digamos, de aguadas espontáneas o cuando uno hace una perforación, un pozo artesiano, que directamente por diferencia de nivel el agua salga espontáneamente. También puede ser que no sea digamos, se provoque un ascenso, pero que esas aguas, digamos, estén semi-confinadas y por lo tanto se producen aguas, lo que se llama semisurgentes, o sea, el agua asciende por los pozos, pero no llega hasta la superficie. Entonces hace falta la utilización de bombas para extraerla, para su utilización tanto para riego como para el agua bebida de los animales. En Mendoza está bastante definido este tema, está bastante estudiado. Podrán ver el mapa de aptitud hidrogeológica, y esos mapas, como el que tienen acá en la pantalla, les puede dar una idea si es una zona, digamos, donde van a tener el campo que tenga más o menos posibilidad de conseguir agua. En general, las zonas donde más agua se encuentra son las zonas que han sido alimentadas por algún río actualmente o hasta pocos años atrás, antes de hacer los diques. Por ejemplo, esta es la cuenca del río Tunuyán, más al norte la del río Mendoza, tenemos la del río Diamante y la del río Atuel. Estos ríos han generado zonas donde en general se ha lavado más las sales y donde hay más posibilidades de obtener agua para la bebida animal en toda la zona este. Otra, entonces, como les comentara, otra posibilidad de conseguir agua es que no sea agua de bebida confinada proveniente de la infiltración, sino que sea agua proveniente de las lluvias. Inclusive se puede determinar analíticamente por una cuestión de radioisótopos si esa agua proviene de la lluvia o proviene de la infiltración del deshielo, y se determina porque digamos, analíticamente se puede saber si es agua proveniente del océano Atlántico o del océano Pacífico. Si es proveniente del océano Atlántico es de las lluvias, de las precipitaciones estivales, y si es del Pacífico es de las precipitaciones invernales que fueron descargadas en la cordillera. Eso se puede determinar. De todos modos, uno mirando la geografía puede darse cuenta, digamos, la topografía puede más o menos estimar de dónde es proveniente. Por ejemplo, acá es una olla, esto en el sur de General Bear, se ha generado una olla por la presencia de cerro, de unas cerrilladas, y esta olla junto al agua puede estar confinada por una capa arcillosa o sea, no confinada, o sea, estar sobre la capa arcillosa, y puede ser emergente o no, en este caso digamos, llega a la superficie y puede ser utilizada para la alimentación, para la bebida animal. Obviamente el nivel de salinidad que tenga esta agua dependerá del nivel de salinidad que tiene toda la cuenca, la cantidad de agua
digamos, la cantidad de sales que arrastre el agua que cuando caen las precipitaciones. El agua que se infiltra proveniente de las precipitaciones no es nada despreciable. En una zona de 250 milímetros podemos estimar que hay unos 60 milímetros que se van a percolar, y eso nos va a permitir, digamos, nos va a dejar unos 62.500 por 62.000 litros por cada hectárea de superficie sobre la que caiga la precipitación, lo cual no es nada despreciable si consideramos que una vaca necesita más o menos entre 15 y 20.000 litros al año. Por lo tanto, por una hectárea, si yo logro capturar el agua que percola de una hectárea, tengo el agua para tres vacas. Esta es una fórmula muy interesante que se utiliza, digamos, una fórmula generalista que debería adaptarse para cada región, pero que podemos considerar que en general precipitaciones de menos 5 milímetros, sobre todo en verano, no van a poder ser utilizadas por los vegetales ni va a ser percolada porque se evapora, y la precipitación efectiva que cae en un campo es la mayor de 5 milímetros, de esa el 75% la pueden utilizar los vegetales y un 25% va a percolar, que es lo que nos permitió realizar este cálculo que ven acá en la filmina, en la diapositiva. Esto dependerá obviamente si es verano o invierno. Si es invierno, la evaporación es menor y la infiltración es mayor. Si es verano, la evaporación será mayor, la evapotranspiración será mayor y por lo tanto el porcentaje infiltrado puede disminuir. Aunque obviamente las precipitaciones que van a alimentar las capas confinadas o semiconfinadas de nuestros campos van a ser las lluvias torrenciales de la época estival. Esas aguas confinadas a veces están a escasa superficie, generando lo que se llama una capa freática, que asciende o desciende de acuerdo al nivel de precipitaciones que tenga ese año. Y esa, digamos, escarbando, a veces haciendo un pozo de pocos metros, se pueden encontrar esas capas freáticas, y puedo hacer, digamos, dejar que los animales directamente ingresen al agua de bebida, haciendo lo que, digamos, generando lo que se llama un jagüel, y directamente, digamos, me ahorro las instalaciones. Son sistemas precarios pero que pueden funcionar. O puedo, digamos, dejarlos cercados, y extraerlo luego con una bomba y llevarlo a los bebederos para el agua de bebida de los animales. Estas aguas, como ascienden y descienden, van arrastrando sales, y dependerá de la cantidad de sales que encontraron en ese momento en el suelo, que encontraron en el suelo en el lugar donde están, en el campo. Podrán tener mayor o menor contenido de sal en el agua y ser útiles o no como bebida para los animales, y ahora vamos a ver más adelante. A la profundidad que se encuentra el agua es muy variable, y ahí, como vieron en la foto anterior, a veces está a 2 o 3 metros de profundidad y otras veces está a 30, 50, 60 metros. Y entonces uno puede hacer un pozo, que en general tiene que ser recubierto, ya sea con ladrillos o con hormigón. Se lo deja, digamos así, útil, y entonces se coloca una bomba, algún sistema de bombeo, y se extrae el agua desde el fondo a la superficie para que sea utilizado por los animales. El sistema tradicional que se utiliza en nuestros campos es el clásico molino de viento. El molino, digamos, por acción del viento genera un movimiento, genera un movimiento circulatorio en un eje. Ese eje tiene una biela que hace subir y bajar una varilla, y en la punta de la varilla, en el fondo del pozo, se coloca una bomba de pistón. La bomba de pistón, digamos, tiene un sistema de válvulas que hace que cada vez que baje entra agua arriba del émbolo, y cuando sube la va subiendo por la cañería. A determinada altura, digamos, esa cañería se le coloca la salida lateral, y esa salida lateral normalmente descarga en un tanque, lo que se llama un tanque de acumulación de agua, que en el campo normalmente se denomina tanque australiano. Se acumula el agua, y esa agua se conduce luego por una cañería inferior, se coloca normalmente en un punto alto del campo para tener dominio, y por una cañería inferior se lleva hacia los bebederos.
Este sistema en general se cierra, se deja totalmente alambrado y para que los animales no accedan y no rompan. Y el bebedero se coloca en un corral exterior a este sistema donde pueden acceder los animales. Normalmente, como les dije, se utiliza un suelo en una zona alta del campo, de tal manera que si tengo que conducir agua a otro lugar del campo, lo puedo hacer por cañería desde este punto. Ya vamos a ver la distancia, pero normalmente tengo que tratar de no tener ningún punto del campo que esté a menos de 3 kilómetros de cada uno de estos sectores donde o extraigo el agua o lo he conducido para tener los bebederos para que los animales puedan encontrar agua a discreción cuando lo deseen. Otra foto del molino, y acá se puede ver con mayor detalle el cerco que impide el acceso de los animales. Estos molinos suelen tener, es un sistema antiguo pero todavía muy utilizado, suelen tener un eje que no está en el centro, de tal manera que, y con posibilidades de generar un ángulo con el molino, de tal manera que cuando el viento es muy fuerte, automáticamente se regulen para que no gire muy rápido y así, evitar roturas. Hay otro sistema como también colas asimétricas para impedir que cuando viene un viento muy fuerte, como por ejemplo acá en Mendoza puede ser el viento sonda, no se produzca la ruptura del molino. Como ya les mencioné, el agua se suele conducir de ese tanque de donde se acumula a bebederos donde se hacen los corrales para que los animales accedan, se les deja la tranquera abierta y se aprovechan muchas veces estos lugares para cuando los animales diariamente acceden al agua, se los encierra y así se puede trabajar con ellos. Estos bebederos tienen que tener una cañería de llegada amplia, de tal manera de que rápidamente cuando los animales acceden de golpe y empiezan a beber y a retirar el agua al bebedero, se puedan rellenar sin que se llegue a vaciar de todo el bebedero, porque si es así, los animales se ponen muy nerviosos, se pelean entre ellos y se pueden dañar. Entonces es muy importante que la cañería de acceso al bebedero tenga gran capacidad gran caudal, un caudal suficiente por lo menos para evitar que se produzca lo que acabamos de mencionar. Les mencioné que el agua entonces podía provenir, cuando era proveniente de las lluvias, suele estar confinada por alguna capa, y ahí donde se colocan los molinos o donde se hacen los pozos para hacer los jagüeles para extraerla. También pueden hacerse lo que se llaman colectores aluvionales, que es recoger el agua de las lluvias en algún punto, acumularla y ahí, ya utilizarla directamente o indirectamente por los animales. En nuestra zona generalmente existen cerrilladas o están vecinas a la cordillera o algún cordón, de alguna sierra. Y acá donde están los ríos secos, que en la época estival, recogen gran cantidad de agua de una determinada cuenca, el agua en general corre confinada en algún río seco y ese descarga en un colector aluvional donde podemos hacer, en una zona aluvional, donde yo puedo colocar un colector aluvional y así recolectar agua de lluvia cuando se producen las lluvias torrenciales. También en los campos, estas zonas son las zonas más bajas, son las zonas, fíjense la vegetación, son las zonas donde yo tengo que en general perforar para tratar de conseguir las capas subsuperficiales. Acá tienen un ejemplo de colector aluvional, una represa, donde el agua proviene de una determinada cuenca y la hemos juntado en algún punto, aprovechando alguna condición natural de la topografía para hacer este trabajo, ¿sí? Normalmente, a veces ocurre naturalmente, a veces hay que forzarlo, haciendo algún terraplén. Y buscando una zona arcillosa o generándola mediante la incorporación de algún plástico o la incorporación de arcillas, para así juntar el agua de bebida que puede ser utilizada directamente por los animales cuando estos ingresan,
o puedo colocar una bomba, que es lo más conveniente para evitar, digamos, el daño de la represa por parte de los animales. Entonces se coloca una bomba, perdón, para que se lleva a bebederos laterales donde los animales pueden acceder a la bebida sin necesidad de entrar directamente a la represa. Este gráfico ya lo vimos en videos anteriores, muestra las precipitaciones estivales de toda la zona árida del oeste argentino, y podemos ver que la mayor parte de la precipitación y precipitaciones bastante importantes, del orden de los 50 milímetros por mes, se encuentran en los meses más cálidos. Acá suelen haber precipitaciones muchas veces de 40, 50, hasta 100, 150 milímetros a veces en un solo día, y esas son las precipitaciones que nos permiten acumular el agua en estos colectores aluvionales. Agua que si está bien impermeabilizada la represa, puede servir inclusive para todo el invierno. Bien, haciendo un punto aparte digamos, dónde están de cuáles son los orígenes del agua y cómo podemos extraerla, veamos ahora cómo saber si tenemos agua suficiente en un campo y si el agua es de cantidad y de calidad suficiente para la alimentación de nuestros animales. Y lo primero que tenemos que ver es cuánta agua necesitaremos para cada una de nuestras vacas. Los animales, como primer referencia, suelen ingerir entre un 8 y un 10% de su peso total. O sea, una vaca que pesa unos 400 kilos de peso vivo necesitará aproximadamente 35 a 40 litros de agua por día. Obviamente necesita diferentes cantidades en verano y en invierno, pero en más o menos valores promedio, y para dimensionar tenemos que considerar estos valores. Esto, que es prácticamente despreciado en las zonas donde el agua es abundante, para nuestra zona árida es una estimación fundamental, porque nos permitirá saber si nuestro campo es apto o no. Muchas veces nos va a determinar si nuestro campo es más o menos apto para la cría bovina, acorde a esta disponibilidad y calidad de agua que encontramos. Para darle mayor precisión a cuánta agua necesitan nuestros animales, tenemos que realizar dos relaciones. Hay dos relaciones que son importantes tener en cuenta. Uno, la relación entre la cantidad de agua que necesita un animal y la cantidad de materia seca que ingiere, porque eso tiene una relación. Entonces, un animal preñado, un animal con ternero al pie, que consume mayor cantidad de kilos de materia seca, va a necesitar mayor cantidad de agua. Hay una relación entre los kilos de materia seca ingerido y la cantidad de agua que necesita el bovino. ¿Sí? Y a su vez con la temperatura. Obviamente, a mayor temperatura, el animal necesita mayor cantidad de agua. Entonces, si tomamos en cuenta los dos factores, veremos que más temperatura y más temperatura tiene el animal, más temperatura tiene el ambiente, mayor cantidad de litros por kilo de materia seca va a necesitar ese animal. Entonces, cuando las temperaturas son invernales, ese animal necesita 3,5 4 litros por cada kilo de materia seca ingerida, y cuando ese animal, en cambio, está en verano, necesita 5 a 6 litros por cada kilo de materia seca ingerida. Si encima consideramos que normalmente ingiere más cantidad de materia seca cuando está en lactancia, cuando el animal digamos, está en una gestación avanzada, que normalmente lo vamos a hacer coincidir con el verano, se observa como aumenta muchísimo la necesidad de agua de los animales en el verano en relación al invierno, no solo por la temperatura, sino por el estado fisiológico en el que se encuentra. Más precisión la podemos encontrar en algunas tablas, por ejemplo acá una tabla del NRC, donde tienen las distintas categorías o distintos estados fisiológicos de los animales y la necesidad de agua también acorde a la temperatura. Vemos que podemos estar con animales pequeños y en invierno en el orden de los 15 o 20 litros por animal por día, y en la época estivales y con animales en lactancia o animales de gran tamaño en el orden de los 60, 70 y hasta 80 litros de agua por animal por día. Lo primero que define la calidad del agua de bebida es la cantidad de sales que contiene, ¿sí?
Observen esta tabla, podemos considerar que el agua es de muy buena calidad, que las aguas son, digamos, las vacas son tolerantes, son bastante tolerantes a la salinidad, y la mejor agua para la alimentación bovina, si el agua es cloruro de sodio, obviamente, si son sales simples, pero si son sales no tóxicas, están en el orden de los 2 gramos por litro. Vemos que menos sales que 2 gramos por litro se consideran deficientes de sales. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, las aguas de la zona de San Carlos, que son muy poco salinas, son deficientes en sales para la alimentación bovina, y los animales hay que otorgárselas mediante saladero, mediante la colocación de piedras, piedras que, digamos, los animales van lamiendo y la van gastando poco a poco. Si no hacemos esto, los animales van a tener deficiencia de sodio y por lo tanto van a empezar a escarbar el suelo y a comer tierra para tratar de compensarlo. Por lo tanto, tenemos que, digamos, la mejor agua no es la que no tiene sales, sino la que tiene una cantidad limitada, y ese número, esa cuantificación implica aproximadamente 2 gramos de litro de sal por litro de agua. Si lo quieren relacionar con un cultivo, tengan en cuenta que 2 gramos por litro, equivalente a, de acuerdo al tipo de sal, pero estaremos hablando de 1800 a 2500 micromos de conductividad, es un agua ya limitante para el cultivo. Sin embargo, es la óptima para la alimentación bovina. Y conductividades ya que hacen casi, o que inhabilitan o que dificultan mucho los cultivos, como pueden ser 4000 o 5000 micromos, hablamos de 3 a 4 gramos de sales por litro, son todavía aguas bastante aceptables para la alimentación bovina. Y ya pueden ser prácticamente limitantes para muchos cultivos, digamos, cultivos vegetales, obviamente vegetales. Fíjense que pueden tolerar inclusive, aunque son malas, pueden tolerar 7 a 10 gramos por litro, y es muy común encontrar en campos de la zona sur nuestra, campos que encuentran aguas de mala calidad, de 7, 8, 9 gramos por litro, y sin embargo los animales se adaptan y se puede realizar la cría animal, la cría bovina en esos campos. Esto es por curiosidad, yo por el gusto también, más o menos, si la pruebo el agua, puedo saber a qué niveles más o menos se encuentran esas aguas, y vemos que si es por cloruro de sodio, a los 2 gramos la siento salada, y a los 4 gramos ya la siento muy salada. Más de 5 gramos me resulta intolerable. Y bueno, normalmente es por cloruro de sodio, por eso todas estas dos, la primera tabla y la segunda, son en general coincidentes. Y cuando aparecen sulfatos en el agua, empiezo a sentir sabores amargos. Acá tienen una idea de más o menos, digamos, probando el agua, si puedo darme una idea de qué nivel estoy. Obviamente, esto se puede hacer analíticamente, que es lo que corresponde. Ahora, tengamos en cuenta que las altas concentraciones salinas perjudican de alguna manera a los animales, ya sea porque puede bajar inclusive la ingesta de agua, como también porque baja la ingesta de materia seca. Y esto ténganlo muy en cuenta, existe una correlación entre la cantidad de sales y la cantidad de agua que pueden consumir los animales y la cantidad de materia seca que van a ingerir, y al revés, la cantidad de materia seca que van a ingerir va a influir sobre la cantidad de agua que van a consumir los animales. Está relacionado. Acá vemos un ensayo de un investigador de San Luis, de Ricardo Sager, y vemos que, digamos, cuando aumenta la cantidad de sales en el agua, suele aumentar el consumo de agua y por consiguiente puede aumentar también el consumo de materia seca. O sea, fíjense que con agua, como hablamos, de 2 gramos y medio de sales por litro, se produce mejor consumo que con agua de menor salinidad. Se produce un consumo muy alto de materia seca y de agua, y a medida que aumenta el contenido de sales, se produce en cambio una disminución del consumo de materia seca. O sea, estamos perjudicando de alguna manera la alimentación animal, pero se suele compensar con un aumento del consumo de agua, hasta que llega un punto, acá a los 4 o 5 gramos de sales por litro, donde ya no solo se perjudica el consumo de materia seca,
sino que se perjudique el consumo de agua y por eso la gran caída también en el consumo de materia seca de los animales. Esto no está muy bien estudiado, pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos aguas muy salinas, si bien los animales se adaptan, suelen adaptarse, seguramente estamos perjudicando de alguna manera el consumo de materia seca y por lo tanto estamos perjudicando la performance de los animales en nuestros campos. Tenemos que tratar de que el agua que se le ofrezca a los animales esté acá, en esta escala, entre 2 y 4 gramos de sales por litro, que no se nos escape de esos valores. Eso sería lo ideal. Nosotros hicimos un trabajo junto con las distintas instituciones de la provincia y analizamos y procesamos los datos de salinidad de las distintas aguas de la zona este y encontramos estos niveles de salinidad. Número, digamos, porcentaje de campo. Fíjense acá, el 60% de los campos de la zona este y sureste de Mendoza tienen aguas entre 2 gramos por litro y 6 gramos por litro. Muchos son muy limitantes, o sea, están entre 4 y 6 gramos por litro. Y hay muchos campos, miren, el 30 al 40% que están en el orden de los, ya superan los 6 gramos de sales por litro. O sea que evidentemente un 30 o 40% de los campos del este mendocino están con problemas, digamos, seguramente perjudicando el rendimiento de los animales por el exceso de sales en las aguas. Para determinar la calidad final, digamos, que tiene un agua, no solo dependerá de la cantidad total de sales, sino la presencia de sales tóxicas. En este caso, lo más probable que tengamos en nuestra zona este es la presencia de sulfatos, ¿sí? Mientras más sulfatos tenga el agua, peor la va a utilizar, porque los sulfatos van a interferir sobre todo la utilización de otros microelementos y pueden llegar inclusive a niveles tóxicos que pueden ser mortales. Entonces, no solo hay que tomar la cantidad de sales totales, sino hay que hacer un análisis y determinar la cantidad de sulfatos totales que tiene el agua. Se hace el cociente entre las sales totales y la cantidad de sulfatos y se puede decir que lo que queda en nuestra región oeste o área argentina en general, hay zonas donde hay otros elementos tóxicos, como puede ser el flúor, como puede ser el arsénico, pero en general, digamos, la toxicidad está por los altos niveles de sulfatos. Sales totales menos sulfatos son las sales beneficiosas y después se hace un cociente entre las sales beneficiosas y los sulfatos se tiene un índice. Este es digamos, lo que yo voy a necesitar saber. Las sales totales y el cociente entre las sales beneficiosas y los sulfatos que tiene una determinada agua. Entonces, de acuerdo a esas sales totales y la cantidad y la relación que tenga, puedo clasificarla como agua muy buena hasta agua no apta, de acuerdo obviamente a la categoría, ya sea no apta por ejemplo, hay aguas que pueden ser aptas para la cría bovina, pero no aptas para la realización de un tambo. ¿De acuerdo? Yo también lo tengo que relativizar y ver para qué tipo de explotación la voy a utilizar. Acá tienen un ejemplo, donde esto es el río o la cuenca del río Tunuyán, y podrán ver que cuando me acerco, los colores verdes son aguas aptas, los amarillos semi aptas, los rojos aguas problemáticas. Podrán ver que cuando me acerco a las zonas cercanas a la cuenca de los ríos, las aguas tienden a tener, acá vemos más verdes y más amarillos, y es porque esta zona en general, por los cientos o miles de años que ha corrido agua por la región, las ha lavado y suelen ser aguas de menor contenido salino. Y cuando me alejo de las zonas, digamos, de escorrentía de los ríos, voy a encontrar aguas de peor calidad. Estos son los, digamos, de verde hacia rojo, son las zonas de mayor contenido, menor a mayor contenido salino, y esto es lo que nosotros, el mapa que realizamos para la zona este de Mendoza, y acá podemos ver el que realizaron en San Luis, y en San Luis ocurre exactamente al revés, o sea, aparecen las zonas más buenas hacia el oeste, hacia el este, y las peores zonas hacia el oeste, evidentemente dando a entender que la zona más baja entre las dos provincias, que es por donde corre el río Desaguadero y el río Salado, como se va a llamar más adelante, es la zona más salinas, donde hubo acumulación de sales entre las dos provincias.
Bien, ¿a qué distancia tengo que ofrecerle el agua sobre los animales? ¿Cuánto es lo lógico que pueden caminar los animales para acceder diariamente al agua? Lo ideal sería que no caminaran más allá de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Lo práctico, 2,5 kilómetros y 3. O sea, si en nuestra zona área yo consigo que los campos tengan al menos 2,5 kilómetros, 3 como máximo de distancia entre cualquier punto del campo y los bebederos, donde estoy ofreciendo permanentemente el agua, tengo distancias bastante adecuadas. Hay muchos campos donde se encuentran distancias superiores a esta. O sea, campos donde hay muchos lugares del campo que están alejados a más allá de 3 kilómetros, por ejemplo, a 4, 5, hasta 6 kilómetros del agua de bebida. Y esto puede llegar a provocar un cierto subpastoreo. Como esto no está bien medido, nosotros hicimos trabajos donde colocamos GPS, collares GPS en los animales, y observamos cómo se movían dentro del campo para ver si podíamos determinar cuánto era el nivel de subpastoreo que se encontraba en los lugares alejados de los campos. Esta es una Aberdeen Angus, una linda vaca grande, de un frame grande, 500, 600 kilos, con el GPS colocado. Y acá vemos otras vaquitas de menor frame, todas con los collares GPS. Obviamente acá están adentro del corral. Esas vacas realizan estos tracks, por ejemplo acá, este es un corral donde está un bebedero, acá se encuentra la posición del bebedero, y vemos como las vacas han cientos de caminos de vacas rodeando los corrales yendo a la zona del bebedero. Y estos son los tracks, acá tenemos un bebedero y vemos los tracks en forma de V de distintos sectores de donde está la vaca pastoreando, son estos sectores donde ven más tupida, digamos, los tracks, y que se van dirigiendo, son distintos días esto, siempre de los distintos potreros al punto de oferta de agua. Como ven, los puntos de oferta de agua en general se hacen los cruces de los corrales, en los lugares que son esquina de los distintos corrales, esto es lo tradicional, para que, digamos, de los distintos potreros que tengo en los campos, digamos, un mismo bebedero pueda ser útil para los distintos potreros o corrales que tengo en los campos. Acá ven otros tracks, acá este es un punto de agua, este es otro punto de agua, este es otro punto de agua. Hablamos de kilómetros de distancia, para que vean la escala, esto de este punto, de esta raya que ven acá, a este bebedero que está acá, hay 6 kilómetros. ¿Sí? En este caso, este campo, estos son 6 kilómetros y los animales no se han alejado más de 3 kilómetros, como podrán ver, del punto de agua, ¿no? Prácticamente esta zona no la han pastoreado. ¿Qué encontramos? Bueno, estos son ejemplos de los campos en los que estuvimos trabajando y las posibilidades de distancias que tenían máxima al agua y la superficie de cada uno de los potreros. Y vamos directamente a ver los resultados. Estos son los porcentajes de zona de pastoreo que encontramos acorde a la distancia de la aguada. Y como vemos, al principio, digamos, esta es la distancia al punto de agua. Como vemos, al principio cerca de la aguada prácticamente no pastorean porque estos campos están, digamos, esta es lo que se llama zona de sacrificio, hasta los 500, 600 metros alrededor de las aguas, lo que se llama la zona de sacrificio, porque los animales, como se acercan permanentemente a tomar, sobrepastorean esa zona y no tienen prácticamente pasturas. Y de ahí más se observa una curva lineal de avance, por lo tanto, digamos, pastorean más o menos con la misma intensidad a este punto de inflexión donde ya empiezan a disminuir el pastoreo. Y esto se da alrededor de los 2 kilómetros 800, 3 kilómetros 200 de distancia del agua. O sea que podemos, digamos, nuestros trabajos dicen que hasta los 3 kilómetros los animales llegan con bastante facilidad. Acá tenemos marcado, digamos, la zona hasta donde los animales pudieron llegar sin disminuir el pastoreo. De ahí en más, obviamente, se produce una disminución de la utilización de los pastos. Esto es el mismo gráfico, pero puede ser más interesante porque acá determinamos la hora de pastoreo de acorde a las hectáreas, porque a medida que nos alejamos del campo, cada uno de esos anillos, por unidad de anillo, digamos, si yo tomo anillo de 100 metros, por ejemplo, a medida que me alejo
los anillos son de mayor diámetro y por lo tanto cada anillo abarca una superficie mayor. Entonces, si yo hago el cociente entre las horas que estuvieron pastoreando y la superficie que estuvieron pastoreando, encuentro que la caída se produjo antes y fue acá, a los 2600, 2800 metros. O sea que acá ya desde los 2800 metros, la cantidad de horas pastoreadas en función de la oferta forrajera, que es la superficie forrajera, ya empezó a disminuir. O sea que sería ya el límite sería un poquito anterior y estaría en el orden de los 2 kilómetros 800 de cada punto de oferta de agua. Y esto también es muy interesante, y es que vemos que la moda de horas que tardan en regresar el agua está en los 2 días. O sea que en general las vacas no toman el agua todos los días, sino que se quedan en el campo, son una especie de camellos, se quedan en el campo y van cada 2 días, y cada 2 días toman agua en los bebederos. En general lo que hacen es acercarse al bebedero, llenarse el rumen, se alejan, se echan, dejan evidentemente que el cuerpo se hidrate y que tome agua del intestino, y una vez que bajó el contenido del rumen, digamos que ya el agua circuló por todo el cuerpo del animal, vuelven otra vez al bebedero, vuelven a llenar el rumen y ahí recién se retiran. Y en este proceso que realizan durante algunas horas ahí cerca a los bebederos, ingieren esos 60, 70, 80, 90 litros que necesitan para resistir después 2 días sin volver a acercarse al agua. No sabemos si esto de alguna manera perjudica a los animales y si en vez de ir cada 2 días le colocáramos aguadas para que les fuera cómodo regresar todos los días, si mejoraría la performance de los animales o no. Eso no lo podemos saber. Pero lo que sucede en la práctica, en la realidad, es que los animales van cada 2 días al agua, en general. Esto es importante, y haciendo un pequeño resumen final. Entonces, ya vimos cómo, saquemos esto, cómo llega el agua a nuestros campos, ya sea por infiltración o por precipitación, cómo podemos encontrarla y en los lugares que es más probable que encontremos agua en cada uno de nuestros campos, son lugares más bajos o lugares que tienen cuencas aluvionales o que pueden tener un aporte de la infiltración cordillerana. Y después de ahí vimos cómo extraer el agua y cómo, digamos, ofrecérsela a los animales en los bebederos. Primero acumularla en represa para después otorgársela en los bebederos a los animales. Y después vimos qué calidad y cantidad de agua necesitábamos dentro de en los campos para que esa agua no perjudicara a los animales. Y por último, observamos entonces el comportamiento de los animales en relación al pastoreo y a la oferta de agua en los campos. Y acá sacamos algunas conclusiones prácticas. La primera de ellas es que la decisión de acercarse a las aguadas es concreta, digamos, si las vacas están pastoreando o están descansando en el campo y en determinado momento deciden ir al agua, y ese es un camino en general recto y directo, digamos, de corto plazo para llegar al bebedero. Y eso lo que apoya algunas teorías que decían que era bueno hacer muchas picadas, muchos caminos, inclusive no solo rectos, digamos, por donde están no solo en los lugares donde están los cercos de los distintos potreros, sino a veces hacer picadas de corte, digamos, con un determinado ángulo, transversales a los que son los potreros, para facilitar este viaje hacia las aguadas y así permitir mejor utilización de zonas internas de los distintos potreros. Ese es un aspecto, digamos, muy interesante a tener en cuenta. Se observa que las vacas pastorean sin inconveniente hasta 3,5 kilómetros, pero que, bueno, hasta 2,8 kilómetros no tienen inclusive disminución del pastoreo, aún en relación a las superficies pastoreadas. El tiempo, esto no se los había comentado, pero el tiempo de pastoreo detectamos que es menor durante el invierno que durante el verano, a pesar de que tenemos pastos más fibrosos.
Y a pesar de que deberían tener, perdón, a pesar de que es más difícil conseguir el pasto y que deberían tener más tiempo de pastoreo. Pero como tienen pastos más fibrosos, eso es lo que nosotros especulamos, llenan rumenante y por lo tanto tienen una dificultad de digestión que hace que la capacidad de ingesta de los animales se vea disminuida. Ya lo vieron ustedes eso cuando estudiaron nutrición animal. Por lo tanto, si esos animales están comiendo digamos, el pasto diferido que tiene menor calidad, mayor contenido de fibra, es bastante lógico que llenen rumenantes y que por lo tanto su cantidad de pastoreo disminuye y por lo tanto la cantidad ingerida disminuye. Está demostrando la dificultad que tienen los animales para encontrar pastos, digamos, nutrientes de calidad en el campo. Y que eso digamos, va a implicar obviamente que probablemente los animales tengan que ser suplementados porque aunque tengan, digamos, aunque haya dejado mucho pasto diferido, no van a lograr comer lo que digamos, su necesidad fisiológica determina. Y otra cuestión interesante que vimos es que existe bastante pastoreo nocturno, lo cual relativiza bastante el hecho de que los animales, cuando hace mucho calor, pastorean, digamos, salen menos a pastorear. Lo que hacen muchas veces compensar, o sea, si hace mucho calor no pastorean durante el día y hemos encontrado que pastorean en horas nocturnas, muchas veces aprovechando la penumbra, al amanecer o al anochecer, y a veces aprovechando mejor los días que tienen la luz de la luna. Bueno, con esto creo que hemos hecho ya un resumen de lo que es la obtención y las necesidades de agua de los animales y la forma en que esta agua hay que ofrecérsela tanto en calidad como cantidad y ubicación en los campos, sobre todo enfocado obviamente, como ya les explicaré al principio, en nuestro campo de cría de las zonas áridas. Muy bien, les agradezco mucho su atención.